Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Versículo 12. Primera de Juan 2, versículo 12 al 17. ¿Sí? Dice la bendita palabra de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice el apóstol Juan, pues tengamos cuidado con las distracciones que pudieran venir a nuestra vida. Y le puedes poner el nombre que tú quieras, le puedes poner trabajo, estudio, esposo, hijos, muchas cosas, ¿verdad? Pero pues ojalá y este pequeño estudio pueda ser bendición para nuestra vida, pero necesitamos la dirección del Espíritu para que cobre vida esta palabra delante de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, por la oportunidad que nos das un domingo más, Señor, de estar en este lugar, Señor. Gracias por las personas que has traído, Señor. Padre, y ahora te rogamos que seas tú, a través del Espíritu, ministrando a nuestra alma, Señor. A través de tu palabra, Señor, hablándonos a cada uno de una manera muy personal, Señor. Probablemente tengamos diferentes distracciones a lo mejor, o probablemente seamos esos que tú te estás refiriendo como padres, ¿sí? Porque son cristianos maduros. Ayúdanos esta mañana a entenderlo, Señor. No únicamente en la mente, sino en el corazón también, para poner por obra tu palabra, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, el apóstol Juan está hablando primero a todos. ¿Por qué? Porque les está diciendo, os escribo a vosotros, hijitos. ¿Sí? Está hablando de una manera general. Dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquel que realmente siente que Jesús ha perdonado sus pecados, para él es este mensaje, ¿verdad? No ve edades, no ve tamaños, sino a todos los que le han sido perdonados sus pecados. Pero enseguida se está empezando a referir a ciertas personas. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Si tú te das cuenta, no está hablando estrictamente de aquel que tiene hijos. Para que pudiéramos decir, bueno, le está hablando a los padres. No. Aquí les está hablando a, pues, discípulos maduros.
discípulos que conocían a Cristo Jesús, que saben de la compañía y se deleitan en la presencia de Dios, porque ya han caminado un tiempo, porque lo acaban de encontrar, porque están madurando. Bueno, a esos. Pero también dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque conocéis al mal. O sea, también el mensaje es para los jóvenes, aquellos que a lo mejor han apartado su vida para Dios. A lo mejor han consagrado su vida. Y a lo mejor han puesto la mano en el arado y dicen, yo quiero ser discípulo de Jesús. Sí, a ti joven, a ti señorita, es también para ti este mensaje. Sí, pues había jóvenes también en esa congregación, como lo hay hoy en día aquí. Pues que a lo mejor están empezando a conocer la palabra, o a lo mejor ya se entregaron a Dios y tienen deseos de hacer cosas para Dios. ¿Sí? Dice, porque han vencido al maligno. Han dejado a un lado esos pecados que a lo mejor no nos dejaban en paz. Y conocen la victoria a través de Cristo. Bueno, a ellos les está dando este mensaje también. Os escribo a vosotros padres, dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Sí, hay hermanos que ya llevan tiempo como caminando con Cristo Jesús. Entonces, vemos que una vez más vuelve a mencionar a las dos clases de personas a las que se dirige. Una vez más, el apóstol está haciendo hincapié a los maduros, pero también a los jóvenes. También a aquellos que están conociendo el Evangelio. También a aquellos que apenas están a lo mejor queriendo despertarse o queriendo entregar su vida. Bueno, dice, también para ti es este mensaje que hoy tenemos a través de Cristo Jesús. Sí, hoy el título de este pequeño estudio es El discípulo contra el mundo. Acuérdense, estamos en una serie de prédicas, las cuales las hemos titulado ¿Eres creyente o discípulo? Hoy nos toca ver el discípulo contra el mundo. Y en el versículo 15 prácticamente empieza la advertencia del apóstol Juan. Porque dice, este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, lo que les compartimos, dice, lo que queremos anunciarles a través de esta palabra es lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. O sea, el mensaje que les estaba dando era una advertencia, ¿sí?, contra el mundo y sus falsos caminos. Quizás esto se dirija más a lo mejor a aquellos que están queriendo caminar con Jesús, aquellos recién convertidos. Y es una advertencia ¿para qué? Para los jóvenes también, para que pues este mundo no nos engañe, este mundo que tiene muchas distracciones pudiera engañarnos. Pero también es una advertencia a todos los hijos de Dios, ¿sí? Porque aquí mundo no se está refiriendo a lo que Él creó, a toda la creación que tú miras a tu alrededor. No se está refiriendo a ese mundo, a su creación, sino al sistema que el hombre, la mujer, el joven, la señorita, escoge, ¿sí?, escoge para, pues, ser feliz sin Dios. Porque muchos buscan la felicidad y dejan a un lado a Dios. Y la buscan a través de muchas y diferentes cosas. Algunos a lo mejor son muy dados
a buscar ese atractivo en las culturas a lo mejor. Otros se entregan a la música. ¿Cuántos jóvenes hoy en día abren sus plataformas a casi diario? ¿Cuántos jóvenes están, a lo mejor ni músicos eran, pero hoy en día tratan de atraer la atención de la gente para vivir de esa manera? Tratan de atraer la atención para ser felices, pero ¿estarán ellos ahí? A través de la música, otros a través de hacer grandes fortunas, grandes imperios, tratan de ser felices. O hay personas que se concretan únicamente al esposo, a la esposa. Y esa es su máxima felicidad, tener al lado a un ser humano. Otros empiezan a acumular propiedades, empiezan a hacer residencias, casas. Entonces, cualquier cosa donde Jesús no es lo principal, pues ahí ¿qué está pasando? Ahí reina el egoísmo. Y ese no es el plan de Dios. ¿Sí? Fíjate lo que dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? ¿Qué se nos está advirtiendo? Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que frecuentas últimamente. Los deseos de la carne, los apetitos corporales, esos que pudieras decir, pues es que esos están ahí, son naturales, ¿sí? Porque proceden de nuestra naturaleza humana. Pero ¿cómo te gobiernan o cómo los estás gobernando tú? ¿Sí? ¿Cómo estás gobernando esos apetitos carnales? ¿Cómo estás gobernando a lo mejor esa adicción a una droga, adicción al alcohol? A lo mejor Dios ya te rescató, pero ahí está el peligro de que puedas volver a caer. Entonces se nos está advirtiendo de todos estos deseos de los ojos. Lo que vemos puede convertirse en pecado. Pero después dice, y la vanagloria de la vida. O sea, la soberbia de la vida es una ambición de gloria propia. Es algo que tú quisieras tener y cada vez más. Entonces, estas cosas son mundanalidad que ilustran el pecado que ofende a Dios. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, un gran ejemplo al principio de la creación. Tenemos a Eva. Tenemos ahí a Eva, creada por Dios, y le dijo, mira, todo esto es tuyo, le dijo a Adán y a Eva. Todo esto es para ustedes. Solamente no pueden comer de este árbol. ¿Y qué pasa? Eva se acerca al árbol, se le antoja el fruto. ¿Sí? Los deseos de los ojos, se le antojó, vio que estaba muy bueno y lo codició. Lo puso dentro de su corazón. Pero ella sabía que Dios le había dicho, desde el comienzo. Ahí estaba. ¿Y qué viene la voz de la serpiente? Y le dice, no es cierto. No es cierto, Dios sabe que si abres los ojos, tú vas a ser igual que Dios. Ahí está entrando la vanagloria de la vida. Imagínate a Eva diciendo, ay, yo como Dios. Adán como Dios. Vamos a ser poderosos. ¿Sí? Ahí estaba entrando la vanagloria de la vida a la mente de Eva. Entonces, ¿qué nos demuestra? Pues que el amor por las cosas pasajeras trae consecuencias. Ya no sabemos la historia, posteriormente fueron
echados del huerto de Dios. Pero el apóstol Juan estaba dando esta advertencia para que pusieran atención a esta iglesia, así como hoy lo está haciendo para que nosotros pongamos atención a lo que Dios quiere permitirnos a través de su palabra. Dice el 17, y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es el que se esfuerza por luchar, por sacar adelante la voluntad de Dios? El discípulo. El creyente muchas veces ni cuenta se da de las cosas que ha metido del mundo a su vida como cristiano. Muchas veces ni está con deseos de luchar contra esa mundanalidad que hay en la iglesia, que hay en su vida, y que a veces desde el púlpito, desde los altares se está propiciando para que los demás amen el mundo. Si el mundo pasa en sus deseos, si nos concentramos en estar bien con el mundo y estar bien con Dios, probablemente estemos jugando a la ruleta rusa. Y tarde o temprano te vas a encontrar el tiro. Ese tiro que va a matar tu vida espiritual. Porque tarde o temprano el pecado va a entrar a tu vida. Entonces, pues no, Dios nos ha llamado a dominar el mundo. Dios puso el dominio del mundo y de todo lo que había en las manos de Adán. Si Dios no te llamó a ser cristiano para que tú empezaras a almacenar cosas, para que tú obtuvieras una fortuna, para que tú fueras un gran hombre próspero, una mujer desarrollada, una mujer con muchas ocupaciones. Ese no es el propósito de Dios. ¿Sí? El propósito de Dios no es que fuéramos unos grandes profesionistas, y no que esté peleado con eso, ¿verdad? Pero que el objetivo de esa gran profesión que tengas sea puesto a los pies de Cristo Jesús para su servicio. Y Dios no te llamó para ser ese gran profesionista, ese gran trabajador de una gran empresa, que con el tiempo probablemente esa gran empresa va a desaparecer. Y tú vas a quedar a la deriva. Cuando Dios crea al hombre, le dijo a Adán, mira, aquí está el mundo, aquí está toda la creación y tú eres la corona de gloria. Por eso todas las cosas están bajo tu mano. Ahí están a tus pies, bajo tu servicio. O sea, el hombre fue puesto en una dignidad tan grande delante de Dios, una soberanía que fue poco menor que los ángeles, la creación de Dios. El ser humano fue creado un poco menor que los ángeles. Pero cuando Adán pecó, perdió el dominio que había sido suyo. Ese dominio que Dios había puesto en sus manos por un decreto divino de parte de él, y que Adán no supo ejercer esa supremacía, no supo gobernar en una forma estable, bueno, pues perdió ese dominio. Hoy, pues a lo mejor a través del Evangelio que has escuchado, en el cual caminamos, podemos recuperar ese dominio. Pero ahora no se trata de controlar a la creación, de controlar las cosas que te rodean. Ahora Dios trata de dar el dominio a través de la palabra de Dios, no para dominar animales, no para ejercer poder sobre las bestias, no. Ahora Dios está llamando vidas apartadas del pecado. ¿Para qué? Para contagiar a los demás y que se aparten para Dios, ¿sí? Para que
que Dios tenga representantes dignos aquí en la tierra, para que Dios se valga de personas que han escuchado el Evangelio para traer a otros a los pies de Jesús. Esa es la única tarea por la cual Dios, al convertirte tú, al conocer a Dios, no te lleva al cielo. ¿Por qué? Porque tienes una misión aquí en la tierra. Dice que somos embajadores para reconciliar al mundo con Dios, para reconciliar a tu padre con Dios, para reconciliar a tus hijos con Dios, para reconciliar a tu esposa con Dios, para reconciliar a tu esposo con Dios. Ese es realmente el llamado hacia tu vida, hacia nuestra vida como discípulos, si es que queremos ser discípulos de Cristo Jesús. ¿Sí? Es algo que jamás Adán conoció. No tuvo ese conocimiento, pero tú y yo somos los responsables de que este mundo conozca a Dios. Y para eso se necesitan, hermano, hermana, vidas consagradas a Dios y no a este mundo, y no involucradas a este mundo. Hoy en día es una tragedia que muchos pues no han podido comprender la alta responsabilidad de su llamado que tiene, del llamado que hizo Dios a tu vida. Sí, están contentos con pasar los años ahí congregándote, compartiendo a veces unas cosas con el mundo, a veces obras de bien del mundo, disfrutándolo o haciendo cosas sin ninguna importancia. ¿Qué pasa? Nos acoplamos, nos acomodamos al sistema de este mundo. Nos acomodamos a como los demás también van caminando. Y en lugar de ser embajadores, en lugar de ser sacerdotes, reyes y sacerdotes, como dice la palabra de Dios, venimos a ser siervos de este mundo, esclavos de este mundo. Un gran siervo de Dios le escribió una carta, un mensaje a uno de sus hijos y le manda a decir lo siguiente: no me gustaría que tú, siendo llamado por Dios para ser misionero, mueras millonario. No me gustaría que, siendo apto para ser misionero, fueras coronado rey. ¿Qué son los reyes? Los nobles, las diademas, todo junto, cuando lo comparas con la dignidad de ganar almas para Cristo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué son que pudieras ganar todo el dinero del mundo? Y vaya que sabía lo que decía. Y eso fue una carta para su hijo. ¿Sí? El llamado para ser cristiano es el más noble. Y si lo comprendemos, nuestra vida, hermano, tu vida, joven, señorita, tendrá más sentido. Sí, ya no hablarás de ti mismo como llamado a ser un gran doctor, o llamado a ser un gran abogado, un gran comerciante, ¿no? Serás uno de aquellos que ha sido llamado a ser discípulo de Cristo Jesús. Serás uno de aquellos que pone la mano en el arado. Todo lo demás será el medio por el cual a lo mejor vas a subsistir en esta tierra, vas a obtener el sustento diario, ¿sí? Pero no va a ser el centro de tu vida, ¿sí? Porque tu principal objetivo va a ser amar y servir a Dios, predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos de entre los que te rodean, de entre tus compañeros de trabajo, de estudio, de tu casa, darte por los tuyos, en tu colonia,
hacerlo y por qué no decirlo. A lo mejor se nos hace difícil. ¿Cómo voy a salir de este país a predicar? Pues de aquí de Pachuca han salido personas a servir a otras naciones. Otras personas que se fueron a servir al África, dejando toda la familia aquí. Otras que se fueron a otros países más cercanos o a otros estados, y se fueron porque entendieron el llamado que tenían para ser discípulos. Jóvenes profesionistas que se acababan de recibir, doctores. Pero a veces se nos hace difícil mencionar es que el Señor mandó a hacer discípulos a todo el mundo, ¿no? Según la capacidad de cada uno va a ser el llamado. ¿Te parece una tarea muy difícil? Sí, pero no es imposible. Porque lo primero que tienes que hacer es impactar el entorno que te rodea. No nos emocionemos tanto con a lo mejor alcanzar al mundo entero. Alcanza primero a los que tienes cerca. Esos que necesitan a Cristo. Esos que en esta generación están haciendo a un lado al Señor. Porque si no podemos ganar a los que nos rodean, si no podemos impactar a aquel que a lo mejor tiene un roce diario contigo, o a lo mejor tienes la oportunidad de convivir un momento con él o de visitarlo algún día y no le compartes, ¿cómo vamos a ganar a todo el mundo? Se necesitan hombres y mujeres que amen a Dios con todo su corazón, pero también que amen a su prójimo como a sí mismos. Esa es la gran labor que tenemos como discípulos de Cristo Jesús. ¿Sí? Dejar, a lo mejor, de estar ensimismados, de estar pensando en uno mismo. La tarea va a ser cumplida solamente con que le pongas dedicación, con que ames el servir a Dios, que realmente el amor de Cristo esté en tu vida. Que no busquemos lo nuestro, sino busquemos en que los demás vean a Dios en tu vida. Los que han sido realmente llamados y han sido constreñidos por el amor de Cristo, consideran que ningún sacrificio que pudieran hacer es demasiado grande para realizar la gran tarea que tienen por delante. ¿Sí? Harán por ese amor hacia Dios, harán cosas que ellos mismos se van a sorprender. Harán cosas que jamás hubieran hecho por otra persona o por ellos mismos. A lo mejor harán hasta sacrificios físicos y materiales con tal de alcanzar a esa persona o a ese compañero de trabajo. Gastarán y se gastarán ellos mismos con tal de alcanzar almas para Cristo. Y verán en cada persona un peligro de que esa alma se pudiera perder. Y verán en cada joven, en cada señorita, y no querrán que esa persona no escuche el Evangelio. Ese va a ser uno de los objetivos principales de su vida. Tratar de que los hombres no perezcan, de que los jóvenes no perezcan, de que las mujeres no perezcan, sin haber escuchado la palabra de Dios, el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Pero si lo vemos fríamente, si lo analizamos fríamente, pues a cómo va este mundo, a cómo va el mundo cristiano, a lo mejor muchos pueden decir, pues esta causa está perdida. Pero no, hermano, el amor puede hacer maravillas en medio de un pequeño grupo como este.
El amor puede hacer maravillas en medio del mundo cristiano, que a lo mejor se está olvidando de este gran distintivo que tiene el cristiano, el amor en su vida. De nada sirve un gran ministerio, de nada sirve una gran persona, de nada sirve un gran cantante, un gran maestro de la palabra, de nada sirve si todo lo que hace no lo hace todo. Dijo el apóstol Pablo, será como un metal que resuena. Y un metal que resuena sin un sentido, pues no tiene chiste. Pero cuando el amor llega a la vida de la persona, cuando el amor es el que guía a los hombres, a las mujeres para hacer la obra de Dios, ningún poder existe en esta tierra que pueda quitar ese deseo o ese avance del Evangelio o ese deseo de dar a conocer a Cristo Jesús. Entonces, ojalá, hermano, ojalá y estés pensando, bueno, ¿a qué estoy llamado yo? Vemos como a veces miramos como un pequeño grupo de discípulos entregados a la causa de Cristo van, vienen, van a lugares lejanos, van a tierras lejanas, pero nada los detiene. Pero nada les estorba, y si les estorba lo hacen a un lado, porque saben que es muy importante llevar ese mensaje que Dios les ha comisionado. Porque saben que para eso los ha llamado Dios. Siempre procurando ser útiles, siempre buscando una nueva área para servir. No se encajonan ahí año tras año haciendo lo mismo. Siempre están procurando ir hacia adelante, buscando nuevas áreas, nuevas responsabilidades. ¿Sí? Y encontrando en cada persona persona nueva que conocen, una vida por la cual Cristo murió. ¿Y a quién no le gustaría que miraran esa vida como Cristo la dio? Con mucha misericordia, con mucha bondad. Entonces estos personajes que andan por ahí, caminando por ahí, predicando la palabra, están buscando, pues, adoradores para Cristo. Están buscando hacer discípulos para el Evangelio, para Cristo. La pregunta sería, ¿qué métodos usan estos hombres que son infalibles para dar a conocer a Cristo Jesús? Pues los métodos que nos enseñó Cristo, hermanos. No hay más. O sea, nuestro estándar, nuestro testimonio para ser discípulos es Cristo Jesús. ¿Sí? Y Cristo Jesús presentó dos métodos para alcanzar al mundo con el Evangelio. Dos métodos muy claros y que ahí están plasmados en la palabra de Dios, pero que hoy en día esos métodos les han aumentado cosas, les han querido perfeccionar. Hoy en día a lo mejor con grandes campañas, a lo mejor de una manera con mucha publicidad para dar a conocer a Cristo Jesús. Mira, los dos métodos que Cristo Jesús utilizó aquí en esta tierra fueron dos. Primero, la predicación pública, como la que estamos haciendo. Es una predicación pública que cualquier persona puede entrar a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? La segunda es la instrucción privada, discipulando casa por casa. Entonces, en cuanto al primer método, fue usado por Cristo y los discípulos también. ¿Sí? Donde quiera que se reunían, donde quiera que había gentes, había una oportunidad para predicar las buenas nuevas. Y así podemos encontrar ejemplos en la palabra de Dios
cómo se proclamaba el Evangelio, cómo predicaba Cristo a las personas. ¿Sí? A lo mejor en los mercados, ahí puedes ver cómo Cristo se paraba y predicaba, entraba a las sinagogas, o de pronto estaba en la playa y tenía que subirse a una barca para que desde ahí predicarle a la gente. Y hablaba a cientos de personas. O los encontraba en el campo, o veía un árbol frondoso y ahí se ponía para que la gente también tuviera un poquito de sombra. Ahí se ponía a predicarles a las personas. ¿Sí? A la ribera de un río, ahí estaba también. ¿Por qué? Porque él sabía que esto era urgente, que les diera el mensaje a las personas. Sí, era difícil pensar que en ese tiempo tuvieran los medios que hoy tenemos. Era difícil pensar que a lo mejor se hicieran bonitos lugares como este para que se predicara la palabra de Dios. No, Cristo buscaba personas, buscaba gente. ¿Sí? No había a lo mejor para dirigirse al auditorio con un micrófono. Se tenían que subir en algo o buscaba donde hubiera una piedra alta para poder predicarle a las personas que se volvieran a Dios, que se arrepintieran, no a suavizar la palabra. Sí, él no buscaba que a través de grandes conciertos, de contratar a grandes artistas cristianos, ¿sí?, para llenar auditorios, donde a lo mejor la alabanza se tardaba 2 horas o se tardan 2 horas. Pero el mensaje tienes 30 o 40 minutos para dar. Y hoy en día abundan estos eventos. Y hoy en día te dicen a través de las redes sociales, en tal concentración de gente se convirtieron 2,000 personas. En tal campaña se convirtieron 1,000 personas, 500 personas. Después de 3 meses, de 2 meses, ¿sabes cuántas personas son discípulos reales de Cristo Jesús? Te asombrarías de saber. Muchas personas hacen lo que en aquel tiempo. Muchas personas van por el milagro, muchas personas van por la ayuda, muchas personas van porque les daban de comer, hoy en día también lo hacen. Y así. Pero eso no nada más lo hacen los que predican la palabra, eso lo hacen los que están en campaña, los políticos que están en campaña hoy en día, te dan de comer, te atienden bien, te ponen música de acuerdo a lo que tú quieras escuchar. Buenos grupos del mundo los ponen ahí, hacen lo mismo. O sea, ¿dónde está la diferencia de verdaderos seguidores de Cristo Jesús? ¿Sí? Hoy en día ves las grandes campañas que están empezando a hacer los políticos y ponen una pantalla aquí, otra allá en los 4 puntos cardinales en campañas. Hoy en día vean las campañas evangélicas y hacen lo mismo, las pantallas ahí gigantes. ¿Necesitará Dios de todo eso? Por eso era imposible pensar en lugares así cuando Cristo predicaba. Pero el otro método que él utilizó fue la propagación de la fe cristiana, hacer discípulos por la adoctrinación de individuos, casa por casa. Y él se encerró con sus 12 discípulos a enseñarles cómo transmitir el mensaje del Evangelio, cómo hacer discípulos. ¿Qué tenía que hacer? Pues él tenía que hacer primero 12 discípulos, para que esos discípulos fueran a ser otros. Y ese fue el segundo método que Cristo utilizó en la tierra, que usó en la preparación para conquistar este mundo. Sí, llamó a ese pequeño grupo de hombres para que estuvieran con él y para poderlos enviar. Qué curioso, ¿no? Que no encuentran ninguna pastora.
Qué curioso que no encuentres a una mujer. Jesús acaso era machista. Algunos lo acusan. Él sabía lo que estaba haciendo. Llamó a este pequeño grupo de hombres para que estuvieran con él y para poderlos enviar. Día a día los instruyó, casi por 3 años. Día a día les puso la verdad de Dios delante de ellos. Les dio la tarea para que entendieran su llamado, para que entendieran su discipulado. Les advirtió, estaban destinados pues a sufrir, a tener peligros en su vida, a pasar por peligros, dificultades. Encontrarían todo esto en el caminar, ya siendo discípulos. Y la prueba es que ve cómo murieron los 12 discípulos, bueno, los 11 permanecieron. Les dio consejos privados a cada uno, los ministraba, les decía lo que tenían que hacer y pues les mostraba cómo lo iban a hacer. O sea, estos grandes planes que Dios tenía para ellos se cumplieron al pie de la cruz. Porque posteriormente ves cómo los envía como ovejas en medio de lobos. Y únicamente les dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando llegó el poder del Espíritu Santo, cuando bajó, se lanzaron al mundo, se lanzaron a sus alrededores para presentar las nuevas de Cristo Jesús, que había resucitado, y había ascendido, y había sido glorificado. Y en la efectividad de este método de hacer discípulos se ve en el hecho de que este grupo, reducido a 11 personas, nada más porque cayó Judas, revolucionó. Este método fue el que hoy, por la gracia de Dios, te alcanzó a ti y a mí. Porque no creo que tú hayas ido a donde anduvieron los discípulos. Mas ese evangelio que ellos transmitieron, esa enseñanza que ellos transmitieron de parte de Cristo Jesús, hoy es la misma que necesitamos nosotros adoptar. Es el mismo llamado que ellos tuvieron, el que está haciendo Dios a nuestra vida. Y lo vemos también en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también hizo discípulos. Y también esos discípulos a él les encomendaba, ustedes hagan lo mismo. Allá en 2 de Timoteo 2:2. Desde el 1 le vamos a dar lectura. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A ver, Timoteo, ya aprendiste el mensaje, ya entendiste tu llamado, ahora ve y haz lo mismo. ¿Sí? Entonces, tienes como primer paso seleccionar, dice, cuidadosamente, con la oración, con la búsqueda de Dios, a hombres fieles que quieren servir a Dios. ¿Sí? Y cuando los encuentres, transmíteles esa gloriosa visión que tienes del reino de Dios. Transmite lo que Dios quiere que hagan también ellos, así como tú lo estás haciendo, le mencionaba el apóstol Pablo. ¿Sí? Y ya cuando sea un discípulo, bueno, pues envíalo a hacer a otros discípulos que cumplan con la tarea. Mateo 28:19 dice, bueno, y
vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y hagan creyentes, vayan y hagan cristianitos. No, dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? Del que te está discipulando. No, discípulos de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero es que, hermano, la gente no quiere. Es que, hermano, somos una iglesia muy pequeña. ¿Por qué no hacemos campañas? ¿Por qué no hacemos esto? Para que se llene la iglesia. Y quisieran ver algunos, a lo mejor, grandes cantidades, grandes multitudes, para que les pudiera predicar. Porque a lo mejor, lugares como estos les parecen tediosos, aburridos. Pero Dios sabe por qué estamos aquí. Dios sabe por qué utiliza estos métodos. ¿Sí? Son los mejores que a Dios le dieron resultado. Y Dios puede hacer mucho más por medio de unos pocos discípulos dedicados, consagrados a Él, que un ejército gigante, con mucha publicidad, con muchas cosas. Que un ejército lleno de religiosos, que una iglesia de 10,000 congregantes, como hoy en día hay en muchos lugares, se jactan, nosotros tenemos 10,000, nosotros 15,000, y llenan auditorios gigantes. ¿Y cuántos realmente son cristianos? Cuando los que realmente tienen el llamado a ser discípulos salen en el nombre de Cristo Jesús, ellos siguen principios básicos que han aplicado a su vida y que con ellos caminan, principios básicos que entendieron a través de escudriñar la palabra, a través de leer la palabra de Dios. Jesús dice que los mandó, pero les dijo, sean astutos como serpientes. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Dice, pero inofensivos como palomas. Son características del discípulo. Su sabiduría, cuando no la tienen, la piden a Dios para poder seguir predicando, seguir caminando con Dios, seguir ese camino que tienen trazado y que van a encontrar dificultades y que van a encontrar luchas. Sí, pero van con la dirección de Cristo Jesús. Y a lo mejor encuentran esos problemas, pero ellos saben que tienen que actuar con mansedumbre. Son mansos, humildes en su contacto con los demás semejantes. Sí, nadie puede tener o puede tener violencia física de parte de algún discípulo de Cristo. Los hombres, a lo mejor lo que deben tener de un discípulo son las oraciones que hagan por esa persona. Las oraciones que estén levantando para que esa persona se vuelva a Dios. Lo que deben de tener es ese testimonio limpio delante de Dios. Ni cómo llegarle por un lado, ni cómo acusarlo de algo. Si estos discípulos se mantienen libres de la política de este mundo, no se sienten llamados a luchar contra ninguna forma de gobierno, ni contra alguna ideología o algún partido político. Pueden trabajar con cualquier gobierno, ¿no? El discípulo puede trabajar con cualquier gobierno mientras no se le exija comprometer su testimonio o negar a Cristo Jesús. Entonces, cuando llegara a suceder esto, que para seguir trabajando, para seguir ejerciendo algo, te pudieran decir, bueno, pues por un momento olvídate de Dios, por un momento olvídate de Cristo Jesús. Para el discípulo, ahí es donde ellos rehusan obedecer y se someten a las consecuencias que pudiera venir. A lo mejor te quitan el trabajo,
pero ellos nunca van ni a conspirar contra un gobierno humano, ni se van a comprometer en alguna lucha revolucionaria, algún ideal. ¿Sí? ¿Acaso el Señor Jesús nos dijo, bueno, si mi reino fuera de este mundo, no pelearían los ángeles por mí? ¿No pelearían mis servidores? Pero como el reino de Cristo Jesús, el reino que tú estás llamado a proclamar en esta tierra, no es de este mundo. Porque tú eres embajador de un país celestial. Y que en este mundo ese embajador pasa como peregrino y extranjero. Entonces, estos que toman esa tarea de hacer discípulos son honestos en todos sus tratos. No es aquel creyente ventajoso que muchos conocen. Bueno, yo conozco algunos que tratan de sacar ventaja luego de sus tratos. Y son injustos muchas veces en la compra y venta de terrenos, de carros. ¿Por qué? Porque siempre tratan de sacar ventaja de cualquier tipo. El discípulo analiza las cosas, checa, digamos, ¿sí o no? Su decir es sí y su decir es no. O sea, el discípulo, el verdadero discípulo rechaza ese tan cantado o esa mentira popular que te dice, el fin justifica los medios. Aquellos que pudieran decir, bueno, vamos a poner un negocio medio deshonesto para recaudar fondos para la construcción, para recaudar fondos para eso. El fin no justifica los medios. ¿Sí? Bajo ninguna circunstancia hacen el mal estos discípulos. Sí, hagamos el mal para que venga un bien mayor, ¿no? Cada uno tiene una conciencia tranquila que prefiere dejar de hacer algo o preferiría a lo mejor morir antes que ofender a Cristo Jesús. Porque se da cuenta de lo que Jesús ha hecho con su vida. Otro principio invariable que siguen los discípulos es que su trabajo, ¿sí?, el de ministrar, el de hacer discípulos, lo unen a una iglesia local. Sea grande, sea pequeña la iglesia, pero salen al mundo a predicar, salen al mundo a ganar almas para Cristo, pero ya ganada esa alma, la van y la ponen en comunión con la iglesia local, la más cercana que hay, la más cercana que esté a su hogar de esa persona. ¿Sí? La ponen en comunión con esa iglesia local, donde pueden crecer esas almas, donde pueden ser fortalecidos, donde pueda ser edificada su fe en Cristo Jesús. Claro, siempre y cuando sepa que ahí se predica la verdadera palabra de Dios, sepa que ahí se predica el verdadero evangelio. Entonces, como podemos ver, el verdadero discípulo comprende que la iglesia local es un lugar donde se alaba a Dios, ¿sí? Es un lugar donde está puesto para hacer crecer la fe, hacer crecer a los discípulos, ¿sí? Y el trabajo es más efectivo sujetándose a las autoridades espirituales, sujetándose a los lineamientos basados por las normas iglesias. Entonces, pues vemos la gran labor de un discípulo, la gran labor de los discípulos. Los discípulos son prudentes, evitan implicarse en alianzas o en asociación con cualquier tipo de persona en este mundo. ¿Sí? Porque la Escritura dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hay que pensarlo claramente. No nada más se está refiriendo a la pareja, no nada más se está refiriendo a que no entornes
formes o tomes una relación con una persona que no ama a Dios, sino también en los negocios. Que tengamos cuidado, ¿sí? Firmemente rehusan permitir que sus movimientos sean dictados por organizaciones humanas. Reciben sus órdenes directamente de la palabra de Dios, directamente del gran cuartel que está en los cielos. Esto no significa que estén solos, que operen por su cuenta, ¿no? Pertenecen a una iglesia local. La mayoría de discípulos de Cristo Jesús están sujetos a una iglesia local, a una iglesia donde ellos reciben instrucciones y entregan cuentas del ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Entonces, pues ojalá y tú tengas ese llamado a ser discípulo. Ojalá y tú estés considerando ir en contra de este mundo. La lucha diaria del discípulo es ir contra corriente de este mundo. Ojalá y Dios esté confirmando tu llamado para que puedas poner por obra lo que Dios está demandando de ti. Sí, no es fácil, pero Dios, con la ayuda de Dios, se logran grandes cosas. Si el discípulo trata de mantenerse en el segundo plano, nunca busca ocupar los primeros lugares, nunca busca ocupar que él sea el centro de atención. Lo que busca es que glorifiquen a Cristo Jesús. Que la gente, aquella gente a la que le está predicando, glorifique a Cristo Jesús. ¿Sí? Y que él, pues no sea conocido. Sí, no buscan grandes cosas personales para él. ¿Sí? Ni siquiera a lo mejor tratan de mostrarle al enemigo su poder. No, traten de pasar silenciosamente, sin grandes alabanzas, sin grandes aparadores donde él sea el centro, ¿no? Es indiferente. Ay, qué bien predican, qué bien hablas. Ay, no. El discípulo no toma en cuenta ninguna alabanza o ninguna calumnia de los hombres. El discípulo está dispuesto a darlo todo, ¿sí? Porque sabe una cosa: el cielo es el mejor lugar que va a tener como recompensa a su lucha diaria. El cielo es el mejor lugar que él va a conocer por los resultados de su trabajo, de su labor aquí en la tierra. Pues ese es el mensaje que estaba dando el apóstol Juan a la iglesia. ¿Sí? Ese es el mensaje que el apóstol Juan quería que el discípulo estuviera consciente de que está luchando contra este mundo. Y él dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón con este mundo? Tienes una lucha muy dura, muy difícil. Dice la palabra de Dios a través de Jesús, dice: confía, yo en el Señor. Confía en el Señor. Ten confianza en que si eres un verdadero discípulo, Dios, Jesús, te va a llevar a la victoria. Así como lo ha hecho, así como lo hizo con sus 12 discípulos. Bueno, así como lo hizo con ellos. ¿Sí? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
vencido al mundo. No se estaba refiriendo a su creación, se estaba refiriendo a aquellas artimañas que quieren engañar al discípulo. Confía, y son palabras de Jesús. Demos gracias a Dios, hermanos, y que Dios haga la obra en cada uno. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios. Ahora te ruego, Señor, que tú termines la obra, Señor, con aquellos que la has iniciado, con aquellos que llevan tiempo, Señor, pues habla sus vidas, Padre, y que seas tú, Señor, a través de esta palabra, Señor, edificando nuestra fe, edificando nuestra vida, Señor, y podamos estar luchando contra este mundo. No permitas que nos acomodemos a los deleites de este mundo, Señor, a las mentiras de este mundo. No permitas que nos acomodemos, Señor, a lo que el mundo nos está ofreciendo, Señor, a los medios que está ofreciendo para que tu evangelio siga predicado, Señor. No nos permitas, Padre, sino ayúdanos a depender de tu palabra, Señor, de la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para concluir el llamado que tú nos has hecho en nuestra vida, Señor, para seguir caminando en esta tierra hasta que tú vengas por tu iglesia, Padre, o nos llames a cuenta, Señor. Ayúdanos a estar preparados a cada día, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien. Pues Dios les bendiga.